Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora que nos esté escuchando, ya que solo es audio, no nos puede ver todavía, no podemos eh, deleitar al mundo con nuestros hermosos rostros de gente que está No, no, envejeciendo. no nos pueden ver y créanme que no nos quieren ver tampoco. No, no, ahora hasta para eso, hasta los youtubers se están volviendo fit, así que no hay nada que ver acá, solo escuchar. No hay nada que ver, siga su camino, no hay nada que ver. Pero sí, como siempre, hay muchas cosas de las que hablar en Retro Robótico con Gótico. Rodrigo el Monarca y que les habla el cumpleañeros Sergio Alejandro. ¡Feliz cumpleaños, cumpiba! Gracias, gracias. Mi cumpleaños fue ayer. Cuando se esté escuchando esto, va a haber sido antes de ayer. Y el cumpleaños de nuestro líder de Franco Fest es mañana. O sea, Mm, cuando se escuche esto, va a haber sido ayer. Creo. No estoy seguro, pero algo así así. es. Algo así. Este es el mes de los cumpleaños en Mitomano Comics. También estuvo de cumpleaños una colaboradora muy cercana, Jimena Rodríguez. Ella estuvo de Sí, es cumpleaños. cierto. Sí, parece que ella es como el, el 19, yo el 20 y Franco Fez el 22. Así que eso por nuestra parte. O sea, Eh, los comiqueros nacen en julio, los actores clásicos del terror nacen en junio. Así, ¿quiénes estaban en junio? Se nos pasaron algunos, uno más que Sí, se nos Peter pasaron los Cushing, tres grandes, po. Peter Peter Cushing, Cushing, Vincent Price, Vincent Price y... Bueno, hay uno que tiene Christopher un día Lee. de diferencia nomás, y Christopher Lee. Los tres grandes, los tres más grandes. Y Boris Karloff siempre queda como fuera de ese triunvirato, ¿no? Porque era más antiguo, era como Sí, era más Bela antiguo, Lugosi, sí. Ellos son son como una de la generación, segunda oleada. claro, son Los una generación primeros anterior. son del Karloff y cine Lugosi, mudo, po. sí, O sea, no mudo, pero sí en blanco y negro. sí, claro, no, sí, claro. Nosotros estamos hablando de, de Cushing y de Vincent Price y Christopher Lee de la Hammer en adelante. Bueno, y de ellos tres. Hay solamente Vincent Price no alcanzó a estar en Star Wars, ¿verdad? Porque los otros dos, Peter Cushing Sí. fue Tarkin, por supuesto, y Christopher Lee fue el Conde Dooku. Pero alcanzó a estar en Batman dos veces. O sea, Vincent Price alcanzó a estar en la serie de Batman, ahí como Egghead, el cabeza de huevo. Y también lo rescató, entre comillas, rescató Tim Burton para El joven mano de tijera. Ah, bueno, sí, ese fue eh, era un, esos sueños que se cumplen en la vida. Tim Burton fue un sueño cumplido para él haber trabajado con Vincent Price. Sí, Hay, sí, recuerda que él hizo un corto que se llamaba Vincent, sí, me pues, parece. Vincent, Sí. justamente, y lo narró Vincent Price. Y, Bueno, y, Michael Jackson también era fan del terror clásico y también se dio el lujito de tener a Vincent Price ahí narrando Thriller. claro, has visto ahí que Vincent Price después contaba algo así como que se tomó este asunto de grabar ese diálogo, ese voiceover, como algo menor, y parece que no Sí. le pagaron de acuerdo al éxito que fue Thriller. Oye, sí, Quincy Jones era el productor de Michael Jackson y hizo lo mismo con Eddie Van Halen, pues el solo The Beat It. de Beat It, Sí, The Beat It. también no le pagaron ni un peso. Él estaba bien, porque decía que según las cosas que habían hablado entre la banda era que no podían tener proyectos paralelos y si los tenían no podían cobrar. Entonces un día lo invitaron y él fue, porque dijo que eran 20 minutos de mi tiempo y el talento como que sobraba. Súper humilde Eddie, pero se lo merece. No, el hombre, claro, Tenía con está en qué el, jactarse está en el Valhalla, Eddie, ahí arriba, está en el Valhalla de los de grandes. Van Halen. Sí, el Van Halen, el Van Halen. Me acuerdo que en Las Chicas Superpoderosas, uno de los tantos dibujos animados, cartoons, donde hay alguna homólogo de la Liga de la Justicia, había uno que era como Thor y al mismo tiempo Eddie Van Halen. ¿Te acordáis? Sí,
Sí. Van Halen parece que se llama. Van, Es probable que sea Van Allen parece que se llama. algo así. Oye, Sí, sí. me recordé de aquello. Estamos divagando básicamente. Este iba a ser un especial de Conan, de Conan el Bárbaro. Pero no sé si Pero uno termina llegando a Conan el Bárbaro igual, ¿no? todos los Porque caminos. Christopher Lee también terminó siendo, entre comillas, rescatado, pero no rescatado, sí. O sea, puede que sí en cuanto al- a, lo- a los roles con un poco más de importancia, porque igual estuvo toda la década del 90 relegado a cameos, poco menos, haciendo como los Gremlin 2, que uno le tendría cariño, pero si uno la mira con ojos críticos, no, nadie sabe por qué le hicieron, cómo le hicieron y cómo la proyectaron, porque es bastante mala comparada Oye, con la uno. ahora que dices tú Y ahí salía Christopher Lee. eso de los Gremlins 2, vi un sketch por ahí, Mm. no recuerdo de qué sería, Saturday Night Live o qué, pero vi un sketch donde justamente estaban haciendo el pitch de Gremlins 2. Entonces, no sé si lo habéis visto, no, lo voy a No. buscar después. El ejecutivo tenía todos sus creativos ahí, a los escritores, tirando ideas, entonces decía algo así como, bueno, ahora podríamos tener distintos tipos de gremlins. ¿Qué se te ocurre a ti? Un gremlin eléctrico. Listo. Va. ¿Y a ti? Sí, ¿Qué te ocurre? se imprime. Podría haber uno como, no se le ocurría así como veía un plato con fruta. ¿Uno hecho de fruta y verdura? Sí. ¿Qué queda? Bueno, luego llega otro. Podría haber uno que fuera mujer. Sí. Y bueno, era como para demostrar de una forma muy hilarante y jocosa de que no dejaron ninguna idea afuera. No, claramente. Cualquier cosa que tiraran Todo, quedaba. todos y todas las micros servían ahí. Bueno, y ahí estaba Christopher Lee, pues, y en toda esa época estuvo haciendo ese tipo de papeles, científico, loco, haciendo unos roles bien, bien malos, po. Bueno, no se Sí, pero condecían a ¿sabes la qué? estatura actoral de él. Pero ahora que lo pienso, esa película de los Gremlins, especialmente la 2 era como Deadpool. Tenía el espíritu de Sí, Deadpool. Esa película era como era, Deadpool y rompían el era cuarto. un hueveo. Y salía Hulk Hogan y en un momento se cortaba la película. Eh, Salía el conde, el vampiro de los Monsters. sí, sí, ¿cómo es que le llamaban? Bueno, sí, The El conde Monsters. no sé cuántito, weón. Pero sí, pero era como una imitación de, uy, estaba Christopher Lee, entonces era como, habían chistes internos, estaba Christopher Lee como científico loco, y estaba el vampiro este como el abuelo vampiro de los Monsters, Y un Gremlin, y un Gremlin vampiro también. Que se sí, terminaba sí, como Batman, y claro, hacían ponían la música de Batman cuando desplegaba las alas, de la porque de Tim le tiraban Burton. cemento o algo así, se terminaba convirtiendo como en una gárgola. Sí. Y Sí, ¿no? Y se burlaban de las Gremlins anteriores, pues, también, porque había una parte súper dramática de los Gremlin uno ah, donde cuando Phoebe Katie Phipps, sí, habla de cuando el papá se iba hasta el moría carro. y quedaba ahí, quedaba en la chimenea y empezó a salir mal olor y tuvieron que desarmar la chimenea, era súper Navidad. Y ella también se reían de Oye, esos sí, pero flashbacks ahí. ahora que lo estáis diciendo, me acuerdo que era como súper igual. Era turbio. Como que. Y Santa Claus me llevó a un costado y me empezó a tocar. Era una cosa así, ¿verdad? Sí, Era así. terrible turbio, po. Ahora no pasa ningún filtro, po. No, Solo con los directores de, ¿cómo se llama el payaso malo, Terrifier? Ahí nomás cabe ese tipo de humor. ahí te acuerdas que esto ya es como un déjà vu, pero me estoy acordando también de un sketch que creo que es de Saturday Night Live, que alguna vez se los mencioné a ustedes si lo habían visto, donde La Roca, Dwayne Johnson, creo que era La Roca, sí, Dwayne Johnson, sí, creo que él era, eh, era una, Sí, era una reunión de científicos locos presentando sus inventos más malignos y él presentaba un robot que molestaba a niños y unos guaramín. No. what the fuck. Y los otros científicos le decían, no, pero esto ya pasaste, you crossed the line, así como te pasaste, te sobrepasaste. Pero decía, pero si es que había que hacer el invento más maligno de todo. Aquí tengo un child molesting robot.
Bueno, No, ahí están todos los supervillanos, los científicos locos, horrorizados. Así que sí, que hay cosas que hay hay una que línea que, límites. claro, hay ciertos límites que simplemente no se cruzan. Y parece que ahí en Gremlins decidieron cruzarlos todos. Me Sí. parece que, no sé si, no, bueno, no me acuerdo muy bien, pero eh, lo que sí siento que tenía ese espíritu de Deadpool, quizás mucho más en un estado más salvaje y puro que el propio Deadpool. Sí, sí, es verdad. Porque, Era de otra época. Y bueno, y ahí también empiezan las intersecciones entre mundos, porque como Christopher Lee fue el conde de Dooku, eh, James Earl Jones fue de la voz de Darth Vader, y y James Earl también Jones es Tulsa Doom, Pulsar. que es el villano de Cole el Conquistador, pero que lo usaron para Conan, de 1982, con el gran, ahí cuando Arnold se hizo famosísimo. Y era el conde Sam Drácula, el grandpa, el abuelo de los monsters. El conde Mm, Sam Drácula, dice aquí. Conocido como Grandpa. no, tío Grampa. Oh, tío Grampa. Oh, tío Grampa. Recomiendo, creo que no sé si ya lo había recomendado ya. Eh, yo lo conocí en TikTok a este creador de contenido. Eso es la forma correcta de referirse. Y es como si en Batman, planes de contingencia. eh, contingency plan, Batman Contingency Plan. Entonces, planes de contingencia de Batman. El canal se llama Multiversal Wisdom y ahí Batman eh, hace análisis de distintos personajes de distintas franquicias, por eso es de filosofía multiversal y de cómo derrotarlos, cómo contenerlos, y hace unas reflexiones bien interesantes. En algunos, como que por ejemplo acá, plan de contingencia, tío Grampa, por eso me acordé. Y compara a tío Grampa con estos seres, estos imps interdimensionales como Sí, claramente. Xylopetuk y el Batmito, pero es que tío Grampa está a un nivel incluso superior a eso. Entonces, ¿cómo derrotan a tío Grampa? Es un ser o como omnipotente, omnisciente, Sí, reality sí, pues de warping. hecho, No podéis, o sea, sí, la única forma. no se puede magnificar. Y además Está es. así, un escalón más arriba que Pinkie Pie, que todos dicen que Pinkie Pie es el ser más poderoso de la ficción. Ah, sí. Está ella con Deadpool, así como que luchan entre sí Bueno, también está porque doblan la realidad, rompen la cuarta pared, Bill Cipher se siempre está regeneran. bien rankeado bien alto, siempre Sí, Bill Cipher y Tío Grampa sin lugar a dudas. Ah, pero Tío Grampa tiene una debilidad, que es mm, ayudar. Entonces, sí, eso lo puede agarrar Batman, lo puede derrotar buscándolo por ese lado. Esa compulsión que tiene Tío Grampa de. Pero es terrible OP, tío Grampa. sí. Yo tengo mi teoría, ¿no? Con respecto Tío a Tío Grampa. Grampa es Caín, porque es el tío abuelo de todos los niños Sí, es el tío y abuelo de todos los niños. Y de los sí, adultos supongo que también. también. No, Abel, eso, era Abel, pero A ver. sobrevivió y quedó con daño a la cabeza, por eso es tan Sí. loco. Tiene 10 años, tiene problemas, tío Sí. Grampa. Pero menos mal menos Como mal que está. terminamos hablando de Tío Grampa y íbamos a hablar de Conan, nos van a tener que cortar toda esta sección. Bueno, es que me acuerdo que en Tío Grampa había un personaje que era como un Conan femenino. Era más bien un Conan Sí, femenino que Red Sonja. Pero era algo así como sí, una era como bárbara. Mad Max Y una con bárbara Conan. grandota, tipo Mad Max, una cosa así como. Quizá era como Lord Omungus, pero Sí. la hermana de Lord Omungus. ¡No podéis mantener ese físico en un mundo post-apocalíptico! ¿Quién argumentaba eso? Tú. Nuestro amigo Jabato. O Ah, sea, él. él fue, porque él. él en ese tiempo hacía pesa, entonces sabía de lo que estaba hablando.
que no se podía mantener ese físico perfecto, esa perfección física en un mundo post-apocalíptico donde te alimentas de ratas. Pero sí, el Lord Mungus estaba un tanto más mamado de lo que tal vez uno podría esperar de un mundo post-apocalíptico. Sí, a no ser que se haya robado encontró un container lleno de esteroides. Bueno, hablando de eso y uniéndolo a Conan, porque acá vamos a divagar, pero todo va a llevar a Conan. Así como para otros todo es Star Wars, acá todo tiene que ver con Conan. El primer guión de Oliver Stone para hacer Conan era justamente era un futuro post-apocalíptico. Era como el retelling de la historia de Conan, pero en un futuro post-apocalíptico que lo dejaba bastante parecido a Mad Max. Ahora habría que ver en los tiempos si es que Mad Max 1 fue antes del 82, no me acuerdo a esta altura. Sé que Mad Max 2 es como del 87, pero Mad Max 1 no recuerdo qué año es. La primera Mad Max es del 79. Entonces está influenciada por, o sea, el guion la 2 es del 81. Thunderdome es del 85, del glorioso año 85. Las mejores películas que se han creado en la historia de la humanidad son del año 85. Así que sí, es la primera que es del 79. Entonces está influenciada entonces por ¿qué están hablando? Torres. Eso pasa cuando te dicen que hay que grabar en un horario hábil. Bueno, Conan es del 82. Sí, ya, entonces Oliver Stone claramente está inspirado en Mad Max para hacer su guión de Conan, que después lo agarraron y lo cambiaron. Y lo dejaron como en la época iboriana. Entonces ya era, que a todo esto también la gracia que tiene Robert E. Howard es que se adelantó en el world building, en la creación de mundos coherentes, y lo hizo antes que Tolkien incluso. Hoy sí, el ayer. Señor de los Anillos es como del, ya ni me acuerdo, es como del 50 y algo. El Hobbit es un poco más antiguo, pero Robert E. Howard murió para el 38, 39, por ahí ya estaba muerto. Entonces esto lo escribió mucho antes, era súper joven además. Sí, se suicidó muy joven. A propósito de eso, bueno, recomiendo que si uno está interesado en Conan, vaya a conan.com. Hace un tiempo como que finalmente parece que los herederos, el estate de Robert D. Howard se pusieron de acuerdo, se pusieron las pilas y armaron por fin una cuestión. Le quitaron los derechos a Marvel y se los pasaron a alguien más competente. He oído solo maravillas de los cómics de Conan que se han estado publicando desde que se salió de Marvel. Hicieron una página nueva, tienen un canal de YouTube también con harto contenido. He visto por ahí ¿qué puede ser? ¿A la nieta de Frazetta podrá ser? Que Frazetta también. Sí, la nieta de Frazetta está trabajando muy bien con la IP de su abuelo. Porque es por supuesto que Frank Frazetta es adyacente a Conan. Es alguien que estamos hablando del tipo de arte que... Dame un segundo. ¿No? Sí. Hagamos una pausa aquí ahora. Sí, no hay problema. Ya, listo. Entonces, otra pausa. ¿Qué pasó? A ver, me perdí aquí. ¿En qué estábamos? ¿En qué quedamos? La Frazetta, que es una de las artistas que se inspiraron cruzadamente. Le gustaba la obra de Howard y él terminó dándole la forma definitiva a Conan. Claro, eso habías mencionado tú a Tolkien, que anoche estaba viendo un video muy interesante, un ensayo sobre Tolkien y sobre cómo era algo así como que El Señor de los Anillos no es tan especial, no es tan espectacular, no es tan, o sea, sí, por un lado sí,
pero tendría que verlo de nuevo para abordar cuál era el punto que se estaba haciendo específicamente a partir de eso, pero hablaba de un personaje, un editor, un personaje, un escritor y editor específico que se llama Lester del Rey, que es el hombre como que popularizó o fue el responsable de convertir al Señor de los Anillos en un bestseller o de convertir el concepto de la literatura de fantasía a los Señor de los Anillos en un éxito. Pero, como te digo, tendría que verlo. Ya me estaba quedando dormido cuando estaba viendo el video ensayo este, que estaba muy, muy interesante, porque por lo general nadie se atreve a meterse con Tolkien y decir cosas así como que, No, de una vaca sagrada, po. claro, y criticarlo y decir que realmente no, sabes que en realidad no. El world building y todo eso está muy bien, pero no trajo nada nuevo to the table, no trajo nada nuevo. En realidad, si tú lo piensas, yo siempre he pensado que El Señor de los Anillos no tiene nada original, no tiene nada novedoso. Para la época en que se hizo, Sí, incluso. pues como Pero un retelling de cosas. toman, ¿Qué le añadió? No sé, tú eres alguien que sabe mucho más que yo de eso, pero por ejemplo, no sé, todas las grandes sagas, y si lo pensamos en términos de saga nomás, así como decimos, pensando solo en las sagas cinematográficas, en las adaptaciones cinematográficas, pensándolo solo así, ¿qué tiene de novedoso? ¿Qué tiene qué aportó? ¿Qué cosas nuevas hay ahí? Creo que lo único nuevo, no sé, qué sería que el texto que se inventó a los hobbits, ¿no? Que el hobbit era sí, una criatura. los hobbits son nuevos, pero yo creo que es más, es como lo que hizo George Lucas con Star Wars, fue una reinvención del mito del héroe hecha bien, po. O sea, agarró puro los clichés y los cambió un poco como de escenario, lo ordenó un poco, ¿eh? Es como que lo hizo, porque por ejemplo en la época que estaba Roger y Howard, todos estos cuentos eran casi como fanzines para los escritores verdaderos, po. Eran noveluchas, po. ¿Cómo le decían esto? Eran como libros de bolsillo casi. Tiene un nombre, se me olvidó el nombre, que tiene como un nombre específico esto. ¿Qué No, cosa? no es fanzine, es como este Los tipo de pulp, los literatura. pulp. Sí, pulp, justamente. Y porque si tomamos en cuenta que Howard era más antiguo que Tolkien, po. Entonces como que Tolkien, yo creo que tal vez, no sé si por el marketing que tuvo en ese tiempo ni siquiera existe el concepto, pero el editor debe haber hecho bien esa pega, es como que lo elevó el material, como que agarró esto que ya estaba y lo elevó, lo puso en un pedestal, eh, lo sacó del pulp, de la novelucha chiquitita de bolsillo que la gente Claro, se como que leía eso en de el tren, elevar, así, o en el. elevó el material. Sí. Algo parecido a lo que hizo Conan también con esta onda barbárica. Había muchas películas que una de las precursoras fue la de la saga esta de Hércules de Luz Ferriño, que Oye, eran todas hechas como en Italia, con muy poco presupuesto. El género barbárico dio harto material, pero también Conan de John Milius, que está viejito, está medio enfermo parece. Schwarzenegger lo fue a ver hace poco, el director. Ellos elevaron el material, pues como el canto del cisne. De ahí ni siquiera Conan 2 pudo superar a Conan the Destroyer, ni siquiera ese Conan pudo superar. Entonces fue la cúspide, y de ahí empezó a decaer de nuevo el género del cine barbárico. no ha Y habido con Star nada, Wars no ha habido pasó nada. algo parecido, po. Ya a propósito sobre Mm. eso, ¿viste el trailer de Red Sonja? Sí, sí lo vi. Está Porque raro, está dijeron que raro, era como pésimo. O sea, yo que es no vi como. no vi el trailer, pero a nuestros amigos youtubers habituales dijeron que era pero como lo peor que existía desde la O Capitana sea, Marvel. no es para tanto, pero sí se ve un retroceso con respecto a todos los avances que ha tenido el cine últimamente. Es como que es casi como un piloto de una serie así tipo Flash o como sea Supergirl, ¿cachai? Como que se nota que no hay mucho presupuesto. Y La, eso dicen también de que saben que es una productora que ha hecho lo mismo varias veces, entonces como que, no, en este momento cuál es la productora, pero como que ha agarrado franquicias y que
por no invertir lo suficiente queda en tierra de nadie. Pero Queda demasiado... serán como para conservar la IP o algo así. No, Sí, algo así debe ser, que no le faltó presupuesto justo en lo importante, es como que no alcanza a tener efectos especiales buenos, ni tampoco alcanza a tener marketing suficiente para atraer más gente, entonces queda en una tierra de nadie, pues nadie va a ver ese tipo de películas. Pues. Y tiene chistes también porque está muy criticada Red Sonja por tener el sostén de Cotemaya. Y acá bueno, tiran sí. un chiste, pero al final lo termina usando igual, que es lo que importa, lo que le importa a los fans, que el personaje Pero se vea parecido al verdadero. pero si lo va a usar durante 2 minutos de toda la película, no vale. Bueno, pero es peor a que no lo uses. Y ya es una Ahora, traición suprema. idea mía, o la actriz es muy flaquita. Sí, pero eso ya es una constante ya en Hollywood. Cuando tenemos lleno de luchadoras de la lucha libre y de chicas de gimnasio, basta ver Sí, una vuelta por TikTok y mira todas las chicas de gym que están ahí. sí, pues todas las que hacen cosplay de Kami o de Chun-Li. Sí, ¿Aló? pero Ah, sí, estoy bien. no sé cuál es no sé cuál es la. Pero bueno, lo que pasa con Red Sonja es un personaje curioso porque no es propiamente tal una creación de Robert Howard. Está No. basada en un personaje de Robert Howard. Pero Red Sonja es un personaje de cómic. En la misma época que Marvel tenía los derechos para publicar a Conan, se sacó este personaje de Red Sonja que fue creada por Roy Thomas y por Barry Windsor Smith. Barry Windsor Smith, Sí. que es el responsable de una de las obras más maravillosas de la historia del cómic, que se llama Arma X, Weapon X. Sí, Alma X es un cómic que uno lo puede leer todos los años y va a encontrar detalles en las viñetas, ¿no? Yo que hago Vidrios clases, rotos, sí, no, increíble. yo que hago clases de cómic, lo muestro siempre porque además es un cómic que también innovó en el rotulado, en los rótulos, en cómo se manejan los Sí, diálogos, cómo cada caja de texto de diálogo se le desasigna un color, cómo tú no te pierdes con eso, y no, y el arte, ese arte rafaelista, no, diría yo incluso de Barry Windsor Smith, es una cosa, y le dieron las llaves del reino, así te dieron chip libre, y yo quiero hacer esto, y lo hizo todo él, él rotuló, sí. él dibujó, él pintó, él hizo todo, lo hizo todo Arma X. Muy muy recomendable, y él sentó las bases también de lo que viene siendo la mitología de Wolverine, con todo esto de la experimentación que se hizo con él, el lavado de cerebro, etcétera. Pero bueno, Barry Windsor Smith y Roy Thomas fueron los que crearon a Red Sonja para los cómics de Marvel, y estaba basado en un personaje de Robert Howard que se llama, como decimos, Red Elite, Sonja ¿no? de Rocatino, creo que es de Rocatino, pero que no está ambientada en la época era como un personaje de la más contemporáneo. No estaba ambientada en la época cimeriana, digamos. Ese personaje de Howard era como más bien tipo espía, me parece, como de esa, más contemporáneo a la época en que del propio Howard. Y se hizo una película también con la ex esposa de Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Sí, Brigitte Nielsen, sí. y aparecía Conan también ahí, ¿no? En Red Y Sonja. lo trajeron de vuelta, pero no podían nombrarlo Era como Conan, así que lo Cálido, llamaron Lord Cálido, Cálido, sí. Lord Cálido. Y él salía en la portada, o sea, completamente opacando a Brigitte Nielsen, porque Schwarzenegger era el que llenaba las butacas. Y la Y la mala, la reina mala, era Valeria de Conan el Bárbaro, de la primera Conan. Se siguen repitiendo los actores. Y esta, Bueno, es esta, que esta Red Sonja la iba a hacer una actriz que creo que salía en Marvel, ¿no? La que es Ghost. sí, parece que The Ghost, sí, Anna Young Kamen. Ella sí, iba a iba a ser, ser pero ella. después no fue. No Después fue. la cambiaron por Hubo otra. reclamos porque sí, Era- pues ya están reclamando de que ¿por qué de nuevo un race swapping? Claro, y lo estaban haciendo justo en el momento de La Sirenita, con otra pelirroja. Sí.
Pero Sí, bueno, esto otro. con respecto a Red Sonja, que tiene esta cuestión como que por un lado es criticada por su armadura bikini, por la sexualización, pero por otro lado eso también puede verse como que es empoderamiento femenino porque ella viste lo que quiere. Entonces, Mm. no, esas Sí, cosas. de hecho en el tráiler le dice eso, pues como que parece que entra en una arena de gladiadores y están repartiendo las armaduras y llega el último, o dan a entender que llega el último, o que tiene para una mujer, una cosa así, entonces le pasan un escudo chiquitito y este sostén con de Cotemaya y le dice, pero esto, ¿qué me va a proteger eso? Nada, pero se ve genial para el público. Bueno, ya el espectáculo ya está Sí, imbrincado en la esencia misma de toda esta historia. sí. Quizás China, Entonces eso molestó a la gente, pero yo lo encontré chistoso, porque el así. público, el de la arena, y somos nosotros también, pues. Bueno, es que todo va a molestar a alguien siempre. Quizás la mejor Red Son ya va a ser, en cuanto a fílmica, va a ser China, la princesa guerrera, Lucy Sí, Lawrence. Quizás debería haberse hecho algo con ese personaje en vez de que haya quedado ahí olvidada y me apareció como un personaje en el juego un juego que juego yo para del teléfono, que es el Raid. El Raid. Ah, sí. ah, cierto, sí, sí, salió China, o China, como le decían allá. China, la princesa guerrera. Entonces, no sé, yo creo que otra cosa más que vamos a tener, por lo menos vamos a tener una Red Sonja antes de tener otro Conan. Porque Sí, el último Conan que y hubo, ese esfuerzo con, ¿cómo se llama el muchacho este de Minecraft? Ah, el muchacho de Minecraft. Eh, ¿Cómo se Momoa. llama? Momoa, exacto. Espérate un pico que tengo que atender algo. Oye, pero llegó Franco Fez. Ya, se cambia, hay cambio en el equipo. ¿Cómo está, Que señor? Rodrigo tiene que atender sus movimientos gástricos, así que yo vengo a reemplazar. Cuéntame nomás. Estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando. De Jason Sobre. Momoa. Estábamos hablando de Jason Momoa. ¿Alguien vio esa película Conan por Jason Sí, Momoa? sí, yo la vi, pero la verdad no me acuerdo mucho. Así de memorable Bueno, fue. no, no era muy memorable, pero no era Buena, mala. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, estás, hola. Franco? Era un poco más fiel a la... Es que, mira, acá hubo un caso curioso de lo que pasó con... ¿Con quién? Hay un caso curioso de lo que pasó con Conan versus lo que pasó, lo que comentamos el otro día con Superman, que hicieron hartos cambios que, que no gustaron mucho, como el tratamiento de Llorel y todo eso. Y acá en Conan el Bárbaro con Schwarzenegger también cambiaron hartas cosas que eran súper importantes para el personaje, pero quedó buena, po. Porque Conan, por ejemplo, nunca fue sometido por nadie, pues nunca fue esclavo y acá partía como esclavo. Y su arco era que se liberaba de eso y encontraba la venganza y todo eso, pero si los puristas hubiesen odiado a esta versión de Conan porque fue esclavo y es la más famosa que tenemos. Tipo. Oye, En a el todo esto Conan yo de sé que lo Momoa, hablaron él ¿Mm? tampoco fue esclavo, ese era más fiel a la verdadera, pues él fue criado como bárbaro y arrasaron su villa, pero él no era capturado. Perfecto. Oye, a todo esto yo sé que no estuve la semana pasada, pero a mí me gustó el cambio de los padres de Superman que fuesen del otro lado, o sea, que hubiese un contraste entre los padres de la Tierra con los espaciales, porque si no se me hacía un poquito redundante, eran como las mismas características, siempre se me ha hecho redundante, las mismas características de los padres, que son buenos y todo el asunto, siendo que el contraste me gustó más, siendo que que tengo presente de que se aleja totalmente de lo que es el original, ¿no es cierto? Eso quería acotar nomás. Así que sigamos con Conan, pues yo llegué tarde, así que no sé lo que hablaron, no sé en qué parada están. Lo de Jason Momoa, ¿te gustó, Rodrigo, la interpretación de él? ¿Como Conan? Está en Parece que... mute, está muteado, Rodrigo. Se muteó. Bueno, yo creo que no le gustó.
Sí, porque hasta ahora estoy trabajando, porque no me avisaron que hay que tener libre esta hora. Oh, yo culpo de esto a Don Oye, pero Pelé. esto lo dijiste a nosotros o estás retando a alguien en la casa. Bueno, Silente, ¿no? para que vean lo espontáneo que es retrorrobótico. Eso fue el último episodio en que participa Rodrigo, porque Sí. a veces lo están Así tocando. que lo despedimos formalmente y gracias por haber participado en esta temporada. No vuelvas en la siguiente. No, ya volví. No, disculpa que Te estábamos vamos a atendiendo reemplazar mi por entrevista Cofre, y ahora... No, el cofre no, ¿no? con Féptico. Por Cofrepticon. Vamos Ya, a darle un a ver, programa hablando de la exclusivo. Momoa, sí, pues la Momoa no le gustó a la gente porque encontraban que todos actuaban mal. Y no Pero digamos mamá, que Momoa es un gran actor, ¿no? No, sí, pues no tiene un En el gran rango rango, como dice. de La Roca, de Vin Diesel, por ahí, ¿no? Sí, y en puede ese ser, tiempo estaba menos follado también, pues era como su primer rol protagónico. Ahora con Aquaman él hace lo que quiere, pero en ese tiempo ¿cómo como menos que todavía no follado? encontraba su estilo. ¿Mm? ¿Menos follado? ¿Dijiste? Bueno, también, pues, porque ahora es más famoso. Pues. Bueno, estaba Follado, menos follado, follado. así que no término. Oye, pero no lo hacía tan mal. El asunto, claro, que la historia no se sustentaba, no era memorable la historia, creo yo. De hecho, yo no me acuerdo qué trataba. ¿Te acuerdas de qué trataba? Sí, pero no era para tanto tampoco. Era, bueno, un líder barbárico también andaba buscando como partes de un artefacto, uno de esos estaba en la aldea de Conan, entonces la arrasan para encontrarlo, matan a su padre frente a él. Era Eh, el Hellboy, ¿no? O estoy confundiendo sí, de... era su padre. Lo otro bueno que tenía era de que era, me parece que era bien fiel al personaje, en este momento no me acuerdo si era verdad, era que él nacía en batalla. O sea, la mamá estaba embarazada, había una batalla y ella mientras estaba luchando nacía Conan. Entonces era Más épico, no podía ser. más barbárico que eso no se puede ser. Oye, ¿y Pero cuál sería? no tenía esta profundidad filosófica que tenía la de John Milius con Schwarzenegger, porque está el Enigma del Acero, que el Enigma del Acero es una escena genial, porque tiene todo un arco de personaje, uno estaba lo que decía bueno, supone que dentro de la religión de estos cimerianos era como la otra vía, su dios Crom. Ya, entonces Chrome les preguntaba por el secreto del acero. Entonces el padre de Conan, que era un herrero y era un guerrero, él le decía a Conan que el acero era lo más importante. El, en nada más podía confiar, pues no podía confiar en amigos, personas, animales, nada, solo en el acero. Pero eso no lograba salvar a la aldea de Conan, pues todos tenían acero, eran buenos guerreros, pero igual fueron superados por las tropas de Tulsa Doom y los niños esclavizados, todos los adultos muertos, y les robaron las espadas, entonces el acero no ayudó. Y después cuando está adulto y confronta a Tulsa Doom le dice que él también en su juventud haya buscado el secreto del acero y que lo haya descubierto, pues, y no era el acero lo importante, sino la mano que lo blande, que la carne es más fuerte. Y de hecho Tulsa Doom bueno, John Milius odiaba a los hippies, que es el director de la película. Estamos hablando a finales de los años 80, por lo tanto el tipo vivió. Dicen que el personaje de Walter, parece que Walter se llama, de Dude, ¿cómo se llama esta película? Gran Lebowski. Estaba el amigo gordo que es fanático de las armas, está basado en John Milius. El tipo era como de esos, un prepper, uno de estos que anda con la escopeta para todos lados, entonces un tipo súper aguerrido, pues. Entonces odiaba a los hippies, pues. Y odiaba la mentalidad de culto que tenían y los cultos. Entonces Tulsa Doom lo adaptó así, pues. Era como un líder de culto hippie, con orgías y control mental y todas esas cosas. Entonces en el momento en que Conan lo confronta, le dice eso, pues como que la carne es más fuerte, pues, que es el acero sin la mano que lo blande.
y llama a una de sus discípulas, le dice, ven hija mía, y la tipa está en el borde de un barranco y se tira y se mata, po. Entonces dice, yes, la carne es más fuerte. Y después en el segundo enfrentamiento y final que tiene Conan con Tulsa Doom, Conan llega a su propia conclusión de cuál es el secreto del acero, y es la voluntad. Y de hecho la película parte con la cita de Nietzsche, que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces hay un arco de personaje con todo esto que tiene del enigma del acero, que no lo tiene ni la versión de Howard, ni lo tiene la versión de Momoa que salió, y no lo va a tener ninguna otra, porque fue una bola que se mandó el director y el guionista, que elevó el material y no siendo fiel al material original, lo elevó. Y eso es una de las grandes gracias que tiene la Conan de 1981, creo, 82, con Schwarzenegger y James Earl Jones. Y también está Max von Sydow, que también fue rescatado en las últimas Star Wars, en una escena ahí al principio donde lo matan sin ni siquiera se alcanzó a lucir. Yo creo que lo hicieron por cumplir, ¿no? Es como que, sí, es canon dentro de la Star Wars rescatar un actor antiguo importante como Alec Guinness o Peter Cushing, pero le daban roles importantes. Uno era Obi-Wan, el otro era el gran Moff Tarkin, ambos tenían más de 2 escenas, y acá no, pues como que ya, ¿qué actor viejo queda? Max von Sydow, ya, tráelo nomás, y se murió. Lo mataron al tío. Y él era el King Osric en Conan. Entonces, es importante, es una buena película, hay que verla, todavía se sostiene. Tiene muchas capas, como dicen, es como los ogros. Oye, Yes. yo como ingresé más tarde, tuvieron la oportunidad de hablar de los cómics, me imagino, ¿no es cierto? La espada salvaje de Conan, todas esas cuestiones, ¿no? Yo hablé de los orígenes de Red Sonja en los cómics, creada por Roy Thomas y por Barry Windsor Smith. Ya. ¿Y esos cómics que vendieron en Espada salvaje a inicio Conan, de los ¿verdad? 90? Sí, la espada salvaje, esos que vendieron a inicio de los 90 en los kioscos, ¿esos los coleccionaron? Sí, yo alcancé a tener varios. Yo no, porque yo era muy chico y eso era como literatura Claro. para adultos, eso, ¿no? Cuando estaban en la época en que estaban en los kioscos, digo. Sí, pues, o sea, estamos hablando del 91, No, pues es que 92 por ahí. son anteriores, pues que eso, o sea, yo cuando era chico eso ya los vendían, pero era mucha. Sí, eran las que vimos nosotros. Las que yo digo son, claro, Sí. las que yo digo de su época no me las permitían leer a mí porque había mucha mina en pelota y mucho salvajismo y decapitación. No, yo creo, a mí me las compraron porque seguramente mi papá creía que eran como superhéroes nomás o algo así, una cuestión más, pero claro, el contenido era súper explícito. No me acuerdo haber visto mucha desnudez, sí, obviamente había mujeres con poca ropa, bueno, los hombres también, o sea, musculosos y toda la tontera, y mucha gore, me acuerdo, muchas muertes así bien... Claro, que es lo que se espera del género, o sea, está súper bien, o sea, Sí. estaba súper bien que el género era eso, y también estaba muy bien, me imagino, por parte de mis padres que no me dejaran leer eso cuando yo era un niño, porque ahí, ¿para qué te vaya a quejar? Es como decir, oigan, quejémonos de esto porque esto no lo puede leer mi hijo. No, pues si no es para tu hijo, no es para ese target, es para un cómic, era para lectores adultos. Es un Sí, No, y había como cuando una... salió Urotsuki Doji con la debacle esa que hubo a principios de los 90 con el claro, manga. eso fue una gran polémica que hubo, no sé si fue acá en Chile exclusivamente Acá en o... Chile. Acá en Chile, porque juraban que los monos animados eran para niños, pues también pasaba con el agente Cobra, porque habían cara en pelota y todo. Sí, pero Yo lo que más me acuerdo del... Y esas bueno, las aparte pasaban de a los las 12, a las 12 del día, pues. Sí, po. A mí esos cómics me encantaban los dibujos y me acuerdo uno, no sé si se acuerdan ustedes, había un cómic que me acuerdo que era como un oriental que convocaba a un dios, ¿no es cierto? Y no sé por qué razón Conan lo terminaba amarrando a un póster, porque se supone que era como una especie de póster que llegaba, de poste que llegaba hasta arriba, hasta el cielo, se perdía en el cielo, y de ahí bajaba una deidad, así como una especie
de Blob, así como entre Cthulhu y Blob, y la muerte era brutal porque bajaba y le empezaba a consumir la carne al oriental ¿cachai? Y eso lo mágico que tenía esta serie, que era como muy impending doom, como que había un entorno muy de que iba a suceder algo terrible, catastrófico, alguien iba a morir de forma brutal, como que todo era entre brutalidad y desesperanza, una cuestión así lo entendía yo. Entonces, y entre todos solamente Conan y ahí su doncella elegida, entre comillas, eran los que sobrevivían siempre. Pero todo el resto siempre les pasaba algo brutal. A mí me marcó por ese lado la serie. Salieron varios números acá, no sé por qué razón llegaron y no me acuerdo de qué editorial era en específico, no sé si habrá sido Vid o otra. Pero Perfil, parece una de esas. Era Argentina, parece. Ya, Perfil. ¿Tú también tuviste, Rodrigo, algunas de esas? Sí, Yo, de hecho, tuve varios. Yo creo que pasaron piola también. No, no hubo problema cuando me los compraron o me los compré yo. Oye, y los monos animados, ¿te acuerdas que había uno que salió también a mediados de los 90, pero era como bien para niños chicos, obviamente? Sí, sí. ¿Te acuerdas de ese o no? ¿Lo viste? Sí, Conan el aventurero. Ya, ¿y qué tal? Habían... Infantilizado. Sí, o sea, igual se entiende. Entonces, ¿cómo se la sacaron? Por ejemplo, si uno hace memoria, ¿qué pasa en G.I. Joe? Todos disparaban rayos láser. Porque no podía mostrar balas, porque las balas, una que es muy difícil graficar una bala en animación, cómo mostrar que está llegando una bala, y otra que siempre cuando explotaba un avión se veía que el soldado Cobra se salvaba tirándose en paracaídas. Y las peleas también en cuerpo a cuerpo eran a puñetes nomás, entonces eran como las de He-Man en ese aspecto. Eran más violentos que He-Man, pero nunca moría nadie. Y cómo se lo sacaron en Conan, que se supone que eran los hombres como eran en Conan, habían culto a las serpientes que eran de los estigios, parece, de una de las culturas que había en Conan. Entonces esto era una invasión de seres de otro plano, que eran los hombres serpientes. Entonces habían armas que eran hechas de una cometa, donde si le hacías daño a este hombre serpiente, en vez de matarlo, lo mandabas de vuelta a su dimensión. Pues entonces ahí se transformaban en vapor, parece, y ahí claramente mostrabas que no lo mataban, pues, que era como una forma de sacarse la censura. Y igual es inteligente. Sí, pues, o sea, pero en el último capítulo sí moría un personaje. No era tan importante, no mataron a los compañeros directos, pero sí había un dragón oriental que era como un personaje así como tipo Yoda, así como que ayudaba de repente, caché, como un mentor. Y ese moría en la batalla final. Y lo cual era triste porque supone que era el último dragón de la Tierra, entonces era como que moría y ya no había más dragones. Ahora que dices eso, yo me acuerdo de que se tomaban algunas libertades en el doblaje, y me acuerdo, pero estoy seguro que esto lo he dicho antes, de estar viendo una escena final de esta serie de Conan, y el dragón se iba y decía ¡ay, mamachita! Sí, hacían cosas así. ¿En serio? El Fenixin, encima se llamaba Fenixin en español. Ahí era, había un Fenixin. Sí, pues la última. Pero había, cachen las cosas que en estos capítulos finales eran tan más trabajados que todo lo que ha hecho Marvel últimamente. Había, como le dice, el pago, porque el Fenixin era el comical relief que tenía la mascota, como lo que hacen en los monos japoneses, que siempre tienen como un personaje chico que, como los Pokémon, así, pero Pokémon lo lleva al extremo, todo eran ese personaje. Y este Fenixin era como travieso, chico, era un Fénix chico, pero en la batalla final se transformaba en un Fénix gigante y destruía un montón de cosas. Entonces había un pago ahí, incluso hasta ese personaje cómico tenía su evolución. Y él era el que decía, ¡ay, mamachita! Ese tiene que haber sido. ¡Ay, mamachita! Quizá Humberto Vélez estaba metido ahí en el doblaje. Seguro. Acá lo estoy viendo. Y los juguetes de esta serie eran buenos. ¿No los juguetes? ¿Algo saben de juguetes? Sí, de hecho yo creo que los juguetes eran más destacados que
¿cómo se llama? Que la misma serie, o sea, no me acuerdo por qué razón, pero parece que reciclaron algo, no sé si de He-Man o de otra cosa, pero reciclaron algunos juguetes ahí para Conan. ¿Cachai? Seguro. Y Yo no conocía a nadie que tuviera juguetes con en la vida real. Eso sí. no llegaron mucho acá a Chile, la verdad, pero me parece haber visto, sí, pero no, llegaron poquito, son bien coleccionables ahora. Así que eso con Conan en los cómics. Bueno, lo de Marvel, la etapa en Marvel, ¿ustedes hablaron también o no? ¿No tuvieron la oportunidad de hablarla? Bueno, ¿Saben algo de esa etapa? en la misma etapa de cuando se creó a Red Sonja, y en los cómics de Conan trabajaban los mismos tipos que crearon a Red Sonja, que son Roy Thomas y Barry Windsor Smith. Y estamos hablando yo diría que son como de fines de los 70, más o menos, o principios de los 70, por ahí, bueno, en los 70, el primer cómic de Conan parece que es del año 70. Y de ahí duraron, creo que hasta como los 90 más o menos, en Marvel. De ahí se cambiaron a otra editorial. Pero se le reconoce a la etapa de Conan en Marvel por el arte de Barry Windsor Smith y por la historia de Roy Thomas en su mayoría. Y muchas adaptaciones directas de los relatos de Howard. Sí. Ya. Oye, Ahí- pero había un toque Pero, un poco pero brutal, también. ¿o no? ¿Ya? ¿Cómo? Pero tenía un toque Marvel un poquito menos brutal, un poquito en otra tonalidad, o respetaban también la crudeza del. No, esos cómics eran bien crudos y bien adultos. Sí, no estaban. Sí, era como que estaban- Conan actuaba como impresor, poco menos. No estaban O sea, dentro de Conan de Marvel. y no estaban dentro de la continuidad del universo Marvel. Eran algo aparte. Pero Oye, hasta ¿y la hace poco sexualidad ocuparon también? a Marvel. Sí, todo. Ah, mira. Y Pero después hasta hace poco igual se ocupó a Conan como un personaje de Marvel, sí, interactuando con otros personajes. en esa época re mala que estuvo, que se hicieron como un grupo de Avengers donde estaba Punisher, Wolverine, Conan, ¿no? Los tipos más salvajes. Para Sí, algún los más salvajes. tiempo, para Tenía variar. buenas interacciones con el Doctor Doom, por lo que recuerdo. Como tenían buenos diálogos con el Doctor Doom, porque era lo más parecido a un personaje de la era iboriana para Conan, pues, un tipo con armadura, ¿cachai? Mago más encima. Entonces hay una interacción bien interesante que leí por ahí, que Conan no lo invitó, Doom lo invitó a comer, como hace con todo. Doom es súper amable, es muy hospitalario, un villano hospitalario. Y Conan no quería comer porque él no comía con gente a la que no le pudiera ver la cara. Y Doom no quería sacarse la máscara por cortesía. Decía, no, eso no es cortesía contra mí, tú eres como banal porque no quieres mostrar tu cara. Y Doom se saca el casco y le muestra la cara, y ahí Conan lo respeta, así respeta a una persona con cicatrices, algo así le decía, con cicatrices de guerra. Estoy viendo los paneles. Oh, buenísimo. No costó Esas nada interacciones- encontrarlo. Si ponen, Sí, si ponen Doom Conan en Google, les va a salir Sí. de inmediato esta escena. son buenas interacciones entre personajes. Marvel tiene, no sé quién habrá estado detrás de toda esa, el editor en jefe supongo, pero tiene buenas interacciones entre sus propios personajes. Eso no se le puede... Sí, es verdad. Bueno, ahora no, ahora en la serie se ha visto que no, pero en la antigua sí tiene buena interacción. Oye, y Conan también salió en la versión de Schwarzenegger, me parece, salió en Mortal Kombat, ¿o no? En una de las últimas ediciones, no sé si la 11. Pero parece que también salió como personaje de pelea. No estoy seguro. No Ahí- caché, yo sé que Terminator está. No sabía A ver, que estaba con... A ver, Sergio, que está ahí metido en Google, ¿podéis corroborar eso? ¿Qué cosa diga? Si está Conan o estuvo Conan en uno de los últimos Mortal Kombat. Sí, está. O sea, no tengo ni que corroborarlo. No sé. Sí, y el de Schwarzenegger, más encima. Sí, correcto. Conan de Barbarian. Sí. ¿Viste? Eso demuestra también la trascendencia que ha tenido el personaje, específicamente en la encarnación de Schwarzenegger, la que decía recién Rodrigo, en la cultura popular, porque por lo general en Mortal Kombat solo invitan a personajes A íconos. icónicos, ¿no es cierto? Sí, pues íconos del terror y del cine.
y más de algunos del cómic por ahí. Pero la gran mayoría son íconos, así que eso demuestra lo trascendente que es el personaje. Si ustedes pudiesen, ahora le voy a hacer un ejercicio creativo a ambos, si ustedes pudiesen escribir el guión o ser el director de una próxima película, un rebuteo de Conan, ¿cuál sería la interpretación ideal para dar con la esencia del personaje? ¿Qué opinas tú, Rodrigo? ¿Qué personaje tiene que ser como villano? ¿En qué contexto? Me imagino que tienen que haber monstruos y cosas raras. El tono, la tonalidad, mantendrían la extrema violencia, me imagino, la sexualidad. Bueno, ahí opina tú. O sea, ya hasta esta altura la sexualidad, sensualidad, ni siquiera sensualidad se podría incluir, pero sí hay una ala bien explotable que hay de Conan con el horror cósmico. Todo lo que es los mitos de Tulu, de hecho Howard y Lovecraft eran amigos de Pluma, compartían tertulia en ese aspecto. Hay harto de Conan, horror cósmico en Conan. Por ahí podría ir como para llegar a las nuevas generaciones y bypassarse un poco esto del asunto de las damiselas en peligro y eso que no les gusta a los productores de Hollywood, pero que a nosotros o alguna gente, algunas personas como el público todavía le interesa. ¿Y qué características tiene que tener el personaje, sí o sí? O sea, que Conan igual es un personaje básico en ese aspecto, es como el tipo de personaje que no cambia mucho pese a tener sus arcos de personaje, pero que queda igual, pues es un nombre personaje que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero es como el guerrero estoico, es como que él no va a cambiar, pero él hace que cambie la situación a su alrededor, como Mad Max y el pistolero sin nombre de Clint Eastwood, son como que obedecen a ese tipo de... Y Jim de The Office. Jim de The Office. Sí, también. Jim, el personaje que nunca cambió. Oye, y sin caer en polémica, racialmente, ¿quién se acerca más al aspecto de Conan? Racialmente, claro, estuvo Momoa, estuvo Schwarzenegger, ¿no es cierto? Pero bien moreno, sí, ¿no es cierto? ¿Por dónde va el asunto? A mí me da la sensación que puede ser incluso como tirado para Mapuche, obviamente más alto. O sea, el Conan de los cómics se supone que tenía pelo negro y todo eso, no está, era más como mediterráneo más que... O mediterráneo. Ya. Tiene que tiene que tener el flequillo para hacer Conan. Sin flequillo no es Conan. Sí, de hecho en la película, si se fijan, todos tienen, como le dicen, Wam, parece, ese tipo de corte de pelo. Con chocopanda, son todos con chocopanda. Es como canon que en Conan todos tienen chocopanda. Y la otra vez vi un ensayo que tenía sentido porque como andan bajo el sol, necesitas una protección extra en el cuello y también que no te moleste el pelo cuando estás peleando en la frente. Entonces como que tenía sentido. Y de los villanos, tú ya nombraste uno, yo no soy muy entendido en Conan. ¿Cuáles son villanos más reiterados dentro de la saga? ¿Tiene alguno más? Es como Peacemaker, él no tiene villanos reiterativos porque los mata. No hay ni uno que sobreviva, ya, perfecto. Ya, entiendo. Pero sí tiene que ser un mago o un monarca corrupto, porque una de las cosas con las que lucha Conan, y viniendo de un personaje que nació en la época de la depresión, es como todo un tratado acerca de que los tiempos barbáricos que nos hacen ver no lo eran tanto. O sea, como decía Howard, nosotros estamos como mal acostumbrados a que las leyes arreglan todo y eso también hace que le den poder a los corruptos. En cambio, en una época barbárica tú tenías que ser más cortés porque no sabías si el otro tipo que no le gustaban tus chistes,
o tus malas costumbres de no te iba a cortar abrir la cabeza con un hacha, pues entonces eran todos como eran más caballerosos en una época más barbárica. Sí, es verdad, es verdad. Interesante lo de Conan. Bueno, en realidad no sé, no ubico un poquito mucho más lo que trata la banda sonora, también sé que es muy apreciada Sí, de la Basil película. Poledouris, buenísima, el mismo compositor de Starship Troopers y de Ese, Robocop. sí, esa es muy recomendable, así, muy épica. Marcó mucho esa película, Sí, para que no, la pueda la ver. música está como en los top 3, o sea, de hecho siempre está en los top 10 de la mejor música ambientales, o sea, de cinematográfica. Oye, ¿y hay algún De otro medio hecho, donde haya sido explorado Conan? No sé, aparte nombramos los videojuegos, en carta, en tablero, algún libro, no necesariamente alguna novela gráfica, alguna novela narrativa, ubica algo más fuera de lo que es sí, el canon. sí hay juegos de rol con Conan, o sea, de los Ya, antiguos con dados y lápices nomás. ya, ¿qué tal? Hay juegos de eso. Yo jugué unas versiones mis artesanales con mis amigos cuando estaba en el colegio todavía en Vallenares y sí, pero era entretenido, era súper carnaza. Nadie jugaba con magos ahí porque era como que los magos están casi prohibidos, pues muy poca gente de la población mundial de la época iboriana tenía acceso a la magia y tenías muchas desventajas si usaba uno. Oye, Entonces pero nadie era podía mejor jugar jugar con con Conan. un... Conan era como un No, personaje no, sí ahí. se... O sea, es que ahí depende de la historia que quieras narrar, porque podías hacer que uno de la partida fuera como Conan, o podías jugar con el propio Conan, no da lo mismo, pues si no, no. Ahí Ah, depende del máster y de los amigos que se juntan. perfecto. Igual entretenido. Eso era un juego de rol, ¿o no? Sí, un juego de rol a la Ya. antigua. Pero hay juegos de computador también de Conan. Sí, pues hay que. Yo no he jugado ninguno. No, me parece que había uno hasta de Atari, no estoy seguro si lo jugué. Me parece, no estoy seguro. Pero sí, pues es icónico el personaje. Hace No, y poco. también abrió toda una, como decíamos antes, toda una camada de películas que eran imitación que, del género barbárico. Hay un montón, habían varias que se producían acá en Argentina. O sea, las Death Stalker eran, parece que eran de Roger Corman, y como era barato filmar en Argentina, filmaba en Argentina. Hizo como 4 películas barbáricas en Argentina ¿En serio? que se llaman The Stalker, cada una más mala que la otra, pues, o sea, como que la primera era más o menos y después ya era una curva descendente. Yo juraba que eran como más italianas, ¿sí? Una cuestión así. Que había como una especie Sí, de. sí, sí, habían. Bueno, es que Dino De Laurentiis, él hizo varias películas como que son clásicos a esta altura, pues una Conan, Red Sonja, la Duna original. También hizo. La otra que se me escapa en estos momentos. Bueno, pero hizo varias películas clásicas de esa época y todos querían copiar la fórmula, obviamente. Pero habían películas muy malas de esa época. Yo las quiero ver todas, y me gustaría después tener ¿Y dónde las un podéis ver? espacio. Estas deben ser difíciles de Hay, encontrar. hay muchas que están en YouTube, pero con harta censura, po, porque obviamente casi todo. Hay una, no me acuerdo en este momento cuál era, de que la protagonista andaba en bolas toda la película. Claro, que yo creo que ese era el atractivo también que te daba permiso para mostrar el cuerpo femenino y todas esas cosas. No sé, hablando Pero de otra vez. habían actores que sí les gustaba participar en estas cosas. Por ejemplo, Jack Palance. Sí, ¿Mm? él que uno lo conoce porque era el que hacía la presentación de Misterios sin resolver acá es donde lo dan en el Mega en los 90, pero ¿Mm? él tuvo una carrera de villano bastante grande, pues era el malo, si se acuerdan de Jóvenes Pistoleros, la uno. ¿Ya? Era como Ya, el no, ahí me pilló. hacendado que era malo.
Sí, pero tiene una cara bien característica de malo. Y él era fanático de esta literatura, po. Y él alcanzó a salir en 2 películas que son clásicos, po. Y era fan de Conan y era fan también de Frank Frazetta. Alcanzó a comprar obras originales, comisiones pero del porte de una muralla, porque Frank Frazetta debe valer millones de horas. Pero él alcanzó a salir en Gore, que es como una saga de espada y brujería que tiene como 20 números, pero alcanzaron a hacer 2 películas nomás. Y Perfecto. era el malo de Hawk the Slayer, que es otra película del género barbárico también, pero más parecía, más como de dark fantasy. Era más como de la onda Krull. No sé si vieron Krull. Obvio que sí. También, pues, es que estamos metiendo. Este sí que es un hoyo así de un pozo de conocimiento ñoño que nadie recuerda. Po. Películas que ahora son clásicos, pero que igual. Pero habían. Krull es interesante porque fue como una historia que trató, una película que trató de mezclar esto de espada y brujería, género barbárico y Star Wars. Todo en uno. Y terror cósmico, porque el villano era como una entidad Lovecraftiana. La bestia. Sí, la bestia. Y salía Liam Neeson cuando joven. Patrick Stewart también. Sí, también. Creo que sí. Y... sí, creo que sí. Que también también estaban en Excalibur, otra película que sí, Excalibur. Eso también fue el otro tope que hubo de ese tipo de género. Oye, pero si hablando de Baz Luhrmann, ¿no? Hablando del género de barbárico, está Beastmaster, esas son buenas, las de Beastmaster. Sí, esas las daban en la tela Ya, acá en por lo Chile, menos. que era como un Tarzán rubio que controlaba animales. Sí, y en alguna de esas viaja al futuro. Creo que se traslada a los años 80. Sí, termina como con un auto en el medio del desierto ahí con los... Bueno, y sin ir más lejos también Furia de Titanes, aunque estaban inspiradas en la cosa griega, pero con su stop motion de Harryhausen. Sí. Y hay una por ahí que se llama, una infumable, que creo que es italiana, que se llama Jor. Sí, también. Muro o algo así, ¿no? Sí. También el otro día, esas están en YouTube, el otro día la vi. Sí, Yor. Y parece hay que hacer un especial de estos géneros barbáricos. Sí, Yor es chistoso porque es como un cavernícola, pero es como lo que se supone que dicen que es los picapiedra con los supersónicos, algo parecido. Claro. Es como que los picapiedras no son cavernícolas, no son prehistóricos, son del futuro, en un futuro ya que se está post-apocalíptico, los supersónicos son la gente que vive arriba. Pero recordando algo que vale la pena, sí, está Fire and Ice, la película animada de Ralph Bakshi, de Sword and Sorcery. Que diseños de Frank Frazetta. Sí. Oye, ¿por qué no aprovecha, Sergio, que tú también, que dos tienen conocimiento, no sé si hablaron algo de eso, de Frazetta, Conan y su nexo con He-Man, y que son directamente derivativos en el asunto de crearlo? ¿Acaso a hablar algo de eso? No, pero Frazetta está más que estar ligado a Masters of the Universe, está ligado a los Galaxy Warriors. O sea, los Galaxy Warriors en el arte de los blisters, de las cajas, tiene arte que es prácticamente un calco de arte de Frank Frazetta, y tiene personajes que también algunos son sacados de algunas pinturas de Frazetta también. Entonces sí, los Galaxy Warriors están mucho más ligados a, bueno, y cualquier cosa que tenga que ver con lo barbárico o todo post Frazetta le debe a Frazetta muchísimo. Aunque las mismas cajas de los vehículos y los playsets de He-Man también trataba de emular esa sensación, ¿no es cierto?, de epicidad, esa como técnica ilustrada, así como de pintura. Pues eso es lo que siempre hemos hablado ya hasta el cansancio, creo yo, de Masters of the Universe, por eso no. Pero una cosa que se puede destacar aquí era como ese choque entre lo que dices tú,
este arte que estaba pintado al óleo, ultra super realista y épico a lo Frank Frazetta, a lo Barry Windsor Smith, versus después esto que teníamos de Filmation, que era como súper simplificado, estilizado, con colores planos, fuertes. Entonces eran dos estilos, pero son totalmente distintos para los mismos personajes, para la misma franquicia. Claro que abordados de distintas formas, pero eso siempre me pareció a mí esa cosa bien curiosa, esa dualidad de visiones tan contrastantes que había entre estos dos estilos, que convivían. Claro que Masters of the Universe partió Masters of the Universe, como estamos diciéndolo, con ese estilo, con el arte de Alfredo Alcalá y todo esto muy inspirado, como decíamos recién, en lo de Frazetta. Y después cuando pasó a la televisión lo agarró el estilo Filmation, que ya venía ese estilo ya desde series anteriores, como Flash Gordon, como Tarzán, Blackstar. Claro, y no tengo entendido yo también de que He-Man sale a consecuencia de que querían apropiarse de los derechos de Conan y por alguna razón no pudieron y tuvieron que reinventar la... No, eso no es ¿Va así. por ahí? No, ese es un mito urbano y se lo han desmentido ya en varias cuestiones, como en ese documental de Toys That Made Us, que es un documental que hay de Netflix, me parece. Y en varios otros documentales que se han hecho se ha puesto esa versión bajo tierra. Y no podéis negar que el primer bosquejo de He-Man era Conan, po. Era como muy Conan el personaje, ¿no? Sí, el primer bosquejo, no sé si bosquejo inicial que sale con unos cachos, con esta muy barbárico. Sí, pero es que Conan justamente no usaba un casco con cachos, entonces no sé si es tan Conan. O sea, claro, pero es como... Es que es con pelo negro, largo. Hay algo de eso, sí, definitivamente, creo yo. Parece que Skeletor está más basado en Thulsa Doom. Thulsa Doom, sí. Skeletor es definitivamente Thulsa Doom. Así, un hechicero que tiene rostro de calavera, no hay mucho más como a dónde ir que no sea Thulsa Doom. Pero sí, ahí hay aunque el creador, no me acuerdo cuál de todos los tipos que trabajó, si era Roger Sweet o no me acuerdo quién, contaba. Ustedes vieron ese documental, que cuando él era niño había ido a un carnaval de estos y te metía la cuestión donde asustaban y de repente caía un esqueleto y él se asustaba mucho y después se enteró de que los hueones usaban un esqueleto de verdad, de un finado. Entonces no era un prop, tenían un muerto de verdad y asustando a la gente. Y de ahí él sacó la idea para Skeletor. Entonces puede ser, o sea, si que un villano tenga cara de calavera pero está lleno de Red Skull, por ejemplo, tenemos además de Skeletor, tenemos otros generalmente en Mortal Kombat, ¿cómo se llama el mamado con Shao Kahn. Shao Kahn también, es como un casco, y el otro ¿cuál de todos los ninjas se saca la máscara? Scorpion. Y tiene claro, entonces como, pero bueno, ya llegamos al minuto, nos quedan 3 minutos para que nos podamos despedir como corresponde. Creo que ya estamos en los últimos capítulos de Retro Robótico, ¿no? De este año. Sí, por lo menos esta temporada están quedando poquitos capítulos, así que no sé, una vez hagamos un especial ahí de algún videojuego que nos queda pendiente. Bueno, el próximo debería ser de los Cuatro Fantásticos, ya que la van a estrenar esta semana. Se viene esa serie. Y aprovechamos de repasar un poquito también la historia de los Cuatro Fantásticos, tanto en el cómic como a lo mejor la animación. Y ¿sabes que hay, hablando de los Cuatro Fantásticos, bueno, sé que no hay otro, hay un meme que está saliendo ahí de que dicen que la Vanessa Kirby, la actriz que hace de Sue Storm, es la hija de Jack Kirby. Oye, eso se lo cree, güey. Oye, pero eso hay que hablarlo porque la habrán elegido por eso. La habrán elegido porque era de apellido Kirby, es que es demasiado coincidente, no puede ser. Cierto, pero nadie lo habla. Yo veo como entrevista y digo, hoy en algún momento lo irán a mencionar y nadie lo menciona, po. Y es como tan obvio, ¿cierto? Sí, justamente. Bueno, el apellido Kirby no era verdadero, con un nombre artístico, el de Jack Kirby. Era como Krusty, era como lo de Krusty, Krustovsky. Sí. Claro, pero más allá de eso, igual es coincidente, no sé, hasta cierto punto. Igual vale la pena nombrarlo y no lo nombran. Pero bueno, lo dejamos para una próxima ocasión. Así que... Sí. Oye, otro dato de Conan es que el póster de Conan no lo hizo Frazetta, lo hizo Boris Vallejo.
el ilustrador peruano. Boris Vallejo lo pintó mientras con el otro brazo así Levantaba tres cañones. levantaba una fisicoculturista. Levantaba a Julie Bell, la A esposa Julie Bell, sí. de Vallejo, que también era pintora de fantasía musculoso. No, Boris Vallejo y Fran Frazetta perfectamente podrían haber actuado en Conan, haciendo cualquier papel de barbárico. Ellos también eran mamados. Frazetta era la antigua, era así como a los rebeldes sin causa. Que salía Los con el tipos que hacha andaban en moto. a Sí, cortar leña. sí. No, impresionante. Haremos un especial de Fantasy Art también, ¿eh? No sería malo eso. Sí, estaría bueno. Esperemos que vengan más temporadas futuro, pero por hoy por lo menos cerramos. Exíjanlo, exijan sus próximas temporadas de Retro Robótico. Sí, pues propongan temas también, pues. Eso, ha aumentado la interacción sobre todo en YouTube, así que los comentarios, así que lo invitamos a comentar, Sí, nos dijeron que pusiéramos subtítulos porque usamos mucho anglicismo. Y eso, Bueno, vamos a ya. tener que hacer eso también, pero ténganos paciencia, que igual Nos vemos, despídanse, y adiós. nos vemos, así, Nos vemos. eso, un abrazo, Chau. que estén muy bien, chau.